Muy bien, mis hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 10 del 17 al 22 y luego Marcos capítulo 10 del 46 al 52. Son dos porciones de la palabra que vamos a estar leyendo en esta noche y el mensaje de la reflexión, el título que quiero dejar en tus corazones y en ustedes, ¿qué es lo que usted está dispuesto a dejar para seguir a Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a dejar para seguir a Jesús? Y vamos a leer estas dos porciones de la palabra y vamos a tener en cuenta qué fue lo que ellos dejaron o qué fue lo que ellos hicieron para seguir a Jesús. Entonces dice la palabra del Señor en Marcos 10 del 17 al 22. Leamos todos juntos. ¿Me ayuda? Marcos 10 del 17 al 22. El joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. Muy bien. Ahora Marcos 10 del 46 al 52, que es la otra historia que tenemos ahí. Dice la palabra, entonces vinieron a Jericó y a salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, y diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojó su capa y se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Dos historias, dos maravillosas historias de un encuentro con el Señor Jesucristo. Amados señores, en esta noche, una vez más, estamos agradecidos contigo por la oportunidad que nos da, Señor, el de acercarnos a tu palabra. Cada vez que lo hacemos, Señor, tú siempre nos enseñas, tú siempre nos llama la atención, tú siempre nos recuerda que debemos acudir a ti. En esta noche, Señor, nos colocamos en tus manos para hablar a la iglesia y permítenos, oh Dios, que podamos también entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, me va a tomar esto aquí. Aquí encontramos en estos versículos que hemos leído, encontramos dos historias muy distintas. Dos historias que son muy distintas. Un joven rico y un mendigo ciego.
un joven rico y un mendigo ciego, pero con un mensaje poderoso para nuestras vidas cuando lo podemos comparar. Y eso es lo que quiero que hagamos esta noche, que comparemos estas dos porciones de la palabra y miremos cuál es el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros y que aprendemos de él. Podemos ver que ambos personajes tuvieron un encuentro con Jesús, ¿cierto? Ambos tuvieron un encuentro con Jesús, pero cada uno de ellos tuvieron actitudes diferentes al llamado del Señor. Vuelvo y lo repito, cada uno tuvieron un encuentro personal con Jesús, pero tuvieron a ese encuentro con Jesús, ellos cada uno tuvieron actitudes diferentes al llamado del Maestro, al llamado de Jesús. Comparemos las actitudes de estos dos hombres con nuestras vidas, con lo que nosotros hacemos, con el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Por eso comparemos las actitudes de estos dos hombres y tomemos valiosas enseñanzas que vienen para cada uno de nosotros y para nuestra vida. Entonces vamos a mirar en primer lugar, teniendo en cuenta las actitudes de estos dos hombres. Ambos tenían algo que era muy valioso para ellos. En primer lugar, o sea, ambos tenían algo valioso que era muy importante para ellos. Ambos tenían algo muy valioso. Entonces, Marcos 10:22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Uno, mire la actitud del primero. ¿Cuál fue la actitud? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora Marcos 10:50. Entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. La otra actitud de Bartimeo, ¿cierto? Mire la actitud que él tuvo. Entonces, ¿qué es lo que podemos, qué es lo que encontramos en estas dos porciones? Podemos ver que el joven rico tenía muchas posesiones. Eso lo dice la palabra. Tenía comodidades, seguridad, estatus social, tenía una vida muy cómoda, ¿cierto? Eso es lo que encontramos. Podemos ver también, ahora miremos la vida de Bartimeo. Podemos ver también en Bartimeo, ¿qué era lo que él tenía? Lo único que él tenía era su capa. Su capa era todo lo que él tenía. Su capa era lo único que lo cubría y lo protegía de su vida de mendigo. Con eso era que él se cubría. Entonces era lo único que él tenía. Al igual que estos dos hombres, todos tenemos algo que consideramos valioso e importante para nuestra vida. Todos. Y usted puede pensar ahí en donde está y los que están allí en casa, pueden pensar, ¿qué es lo que yo tengo que es tan valioso para mí, tan importante, que no lo puedo soltar, no lo puedo dejar? Eso lo podemos mirar. Puede ser algo material, puede ser una relación con alguien, puede ser un pecado secreto por ahí oculto, puede ser una costumbre, puede ser un hábito, un proyecto personal, puede ser las amistades o una amistad muy especial, o puede ser un negocio, en fin, y etcétera. Puede ser alguna de esas cosas que usted puede tener algo que es muy importante y que no lo puedo soltar o no lo quiero soltar. Pero la pregunta clave a esto es, ¿estamos dispuestos a soltar si Jesús no lo pide? ¿Estaríamos dispuestos a soltar eso que es tan valioso para mí si Jesús no lo pide? Es más, estamos dispuestos a soltar si Jesús me pide a mí. Una de las cosas más valiosas que nosotros tenemos son nuestros hijos. ¿Estaríamos dispuestos a soltar un hijo si el Señor Jesús no lo pide?
Mire que esto es para poder reflexionar. Esa es la pregunta. Ambos tenían algo que era muy valioso. ¿Qué era lo valioso para el rico? Las posesiones. ¿Y qué era lo valioso para Bartimeo? Su capa. ¿Cierto? Porque era lo único que tenía. Entonces, por eso es. En segundo lugar, las aptitudes de ambos fueron muy diferentes. ¿Cierto? Las actitudes de ambos fueron muy diferentes. Uno respondió con tristeza. Uno respondió con tristeza y el otro respondió con gozo y fe. ¿Cierto? Con gozo y fe. El otro respondió con gozo y fe. Leamos Lucas 18, 22 y 23. Dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Ahora miremos la otra porción. El 10, 49, 51. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. El joven rico estuvo delante del Señor. Eso lo vemos en el texto, ¿cierto? Que el joven rico estuvo delante del Señor. Tuvo un encuentro personal con Dios, porque no nos muestra el texto. Pudo hablar con el maestro, o sea, tuvo un encuentro personal con él, pero se fue triste por lo que le dijo el maestro, porque no estuvo, ¿por qué se fue triste? Porque no estuvo dispuesto a dejar lo que más amaba, lo que él más amaba. No quiso soltar lo que Jesús le pidió. Mire, y es ahí donde queremos donde podemos reflexionar. El hombre se va triste porque Jesús le pidió lo que más amaba a él, que era su riqueza, su posición. Pero también podemos ver que el ciego Bartimeo arrojó su capa y corrió hacia Jesús, sin dudar, con una actitud de gozo y de fe. O sea que él fue a Jesús. El otro se fue y dejó a Jesús. El otro, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Se fue tras de Jesús, tras del maestro. Eso fue lo que hizo él, ¿cierto? Entonces, al arrojar su capa, ¿qué estaba demostrando él? Mostró su fe. No voy a necesitar esto más. Jesús me cambiará la vida. Y eso es lo que nosotros debemos de pensar, como lo pensó o con la actitud que tuvo el ciego. Ya no necesito más de esta vida que estoy llevando. Lo soltó, se desprendió de él, se la entregó a Jesús. Porque ahora la vida con Jesús iba a ser diferente. La decisión que ambos tomaron, podemos ver resultados muy diferentes. Con la decisión que ambos tomaron, podemos ver resultados muy diferentes. Bartimeo estuvo dispuesto a soltar o dejar lo único que tenía. Y la pregunta es, ¿qué es lo único que usted tiene que es tan valioso para su vida y su familia? Pero si Jesús se lo pide, nosotros decimos, sí, mire que a veces oramos a Dios y lo tratamos bien bonito.
Pero si Jesús me llega a pedir algo valioso que yo tengo, incluso me llega a pedir a mí un hijo o una hija, ¿será que nosotros se lo entregamos? Eso es duro, ¿no? Por eso Bartimeo estuvo dispuesto a soltar o dejar lo único que tenía. Y al hacer eso, ¿qué le pasó? ¿A quién ganó? Muy bien, ganó a Cristo. Porque soltó lo que él tenía y ganó a Cristo. El joven rico se aferró a lo mucho y no estuvo dispuesto a soltarlo, ¿cierto? Se aferró a lo mucho y no estuvo dispuesto a soltarlo, pero se quedó sin Jesús. O sea, perdió su salvación, perdió la oportunidad de tener la salvación directamente con Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, es importante entender que qué es lo que estamos dispuestos a dejar para seguir a Jesús. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a dejar para verdaderamente seguir a Jesús? Estamos dispuestos a dejar. Y eso que estamos dispuestos a dejar para seguir a Jesús, ¿sabe qué revela? Revela cuánto valoramos a Cristo. Eso que estamos dispuestos a soltarnos, a entregar, a soltarnos, eso quiere decir que cuánto estamos dispuestos o cuánto valoramos realmente a Dios. Porque muchas veces hay otras cosas que son más importantes que Dios y dejamos a Dios en un segundo plano. Pero hoy el Señor nos está llamando la atención de esta manera. ¿Qué tan importante es Jesús? Es Dios para su vida. ¿Qué tan importante es Dios para mi vida? Es importante, hermanos, entender que lo que estamos dispuestos a dejar revela la confianza, revela el amor y revela la comunicación que tenemos con Cristo. Y eso revela cuánto valoramos a Dios en medio de nuestras necesidades. Cuánto yo valoro a Dios. Qué lugar ocupa Dios en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mi vida, en la iglesia. ¿Qué lugar ocupa el Señor? En tercer lugar, en tercer lugar, estamos mirando, en segundo lugar, las actitudes diferentes de ellos dos. Ahora vamos a mirar en tercer lugar. Lo que estamos dispuestos a entregar o dejar nos demuestra quién está en el trono de nuestro corazón. Eso que usted está dispuesto a entregar o dejar demuestra quién es más importante en mi corazón. Porque a veces decimos, ¿quién es más importante en mi vida? ¿Mi esposa o mi esposo o Dios? Debe ser Dios, ¿cierto? Entonces, o sea, si yo digo, es más importante en mi vida, es mi esposa, entonces estoy dejando a Dios a un lado. Más importante en mi vida son mis hijos, entonces estoy dejando a Dios a un lado. ¿Quién me dio el esposo o la esposa? Dios. ¿Quién me dio los hijos? Dios. ¿Quién me dio lo que yo tengo? Las posesiones, el trabajo. Dios. O sea, ¿qué es más importante? Dios. Entonces, ¿quién está en el trono de su corazón? ¿Es Dios? ¿O son sus posiciones? ¿O es su trabajo? ¿O son sus hijos? Bueno, esto es para que reflexionemos en ello. Mateo 6:21 dice, vaya a Mateo 6:21. Yo le doy tiempo para que usted busque a Mateo 6:21. Mira lo que dice Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si Dios es su tesoro principal, entonces el corazón ¿dónde está? Pues con Dios. Pero si es mis posiciones, si es el dinero, el tesoro, por eso el Señor, oye, el Señor es muy sabio en eso, dice que no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el hollín corrompe, que los tesoros los debemos hacer ¿a dónde? Es en el cielo.
La capa era lo único de valor que poseía Bartimeo, porque él era con lo que se cubría del frío en la calle. ¿Se imaginan Bartimeo durmiendo con estos fríos que están haciendo aquí en Bogotá y cubriéndose con la capa? Por eso la capa era lo único que este hombre tenía de valor, pero no la retuvo, la soltó. Estuvo dispuesto a dejarla para atender el llamado del maestro. Estuvo dispuesto a dejarlo para atender el llamado de quién? De Jesús. Eso fue lo que hizo. Estuvo dispuesto. Las riquezas, ahora miremos otros. Las riquezas eran el tesoro del joven. Sí. Tenían la mirada puesta en qué? En sus posiciones, en lo que él tenía, en lo material. Sí, la riqueza eran el tesoro del joven y no la soltó. Podemos ver que ese joven rico no poseía riquezas, no poseía riquezas, sino que las riquezas lo poseían a él. ¿Ah? Porque si cuando uno posee algo, puedo hacer con lo que yo tengo y repartir. Pero aquí era al contrario, la riqueza lo poseían a él. Esto nos demuestra lo que podemos, qué es lo que podemos soltar, qué es lo que no podemos soltar, o qué es lo que usted puede soltar. Si, si en el trono de nuestro corazón realmente está Dios, o quién es el que está. Revela quién es verdaderamente nuestro Dios. Revela quién verdaderamente ocupa el lugar más importante en nuestro corazón. Jesús no quiere compartir el trono de nuestro corazón con nada ni con nadie. Y eso lo dice la palabra. En la historia del joven rico y de Bartimeo podemos ver dos finales muy diferentes. Uno lo siguió y el otro lo dejó. ¿Cuál de estos dos es usted? Uno lo siguió y el otro lo dejó. El joven rico estuvo cerca de la salvación. Estuvo cerca del Salvador de su alma. Estuvo cerca del dador de la vida. Pero lastimosamente amaba más las riquezas que al Señor. Y esa es la razón por la cual muchas personas terminan en condenación, porque aman más las riquezas que a Dios. Juan 3:19, vaya conmigo a Juan 3:19. Ya vamos a terminar. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿A quién ama más usted? ¿Las tinieblas? ¿Ama más las tinieblas o ama más la luz? Por eso, ¿quién ocupa el primer lugar en mi vida? Y quiero dejar una frase con ustedes. El verdadero Señor de tu vida no se mide por tus palabras, porque a veces hablamos bonito de Dios, oramos bonito de Dios, nos referimos a Él con palabras hermosas y no hallamos qué hacer cuando la gente nos está viendo. Por eso el verdadero Señor de tu vida no se mide por tus palabras, sino por lo que estás dispuesto a dejar por Él. ¿Qué tengo que dejar yo como Henry Moreno? ¿Qué tengo que dejar por Jesús? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar por Él? Y quiero concluir, hermanos. Yo quiero dejar esta reflexión ahí en su corazón, que usted piense en esto. Tanto Bartimeo como el joven rico tuvieron una oportunidad única
frente a Jesús. La pregunta es, ¿cuántas oportunidades ha tenido usted que han sido únicas frente a Jesús? ¿Cuántos sermones has escuchado? ¿Cuántas enseñanzas has entregado o has dado? ¿Por cuántas personas hemos orado? ¿A quién hemos aconsejado? Y es la oportunidad única que nos da ¿quién? El Señor. Ambos oyeron su voz. Y hoy estamos escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Ambos recibieron atención del maestro, porque a ambos el maestro les puso cuidado y a ambos a él se dirigió. De que recibieron la atención del maestro, pero solo uno soltó lo que tenía y lo siguió. Entonces viene una pregunta. ¿Qué le estás aferrando en tu vida que no te permite seguir al Señor con libertad? ¿Qué es lo que tienes en su vida que dejas a Dios en segundo plano, en segundo lugar? ¿Qué necesitas soltar hoy para poder seguir al Maestro? ¿Qué necesitas soltar hoy? El Señor te dice, como al joven rico, una cosa te falta. Ven y sígueme y toma tu cruz. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que nos hace falta para seguir verdaderamente al Maestro? Le dijo, una cosa te falta, le dijo Jesús al joven, porque era buen hijo, hacía de todo lo que es cierto, pero ¿qué era lo que le faltaba? Vender lo que tenía y repartirlo a los pobres. Muy bien, hermanos. ¿Qué nos está impidiendo para que Jesús sea el centro de mi corazón, en mi vida, en mi hogar, en la iglesia, en el trabajo, incluso en la calle, donde quiera que nosotros estemos? ¿Qué nos impide para que Él sea el centro de nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a dejar para seguir a Jesús? Quiero dejar esa pregunta ahí en su corazón. Amado Señor, en esta noche te exaltamos, te adoramos, te damos la honra y la gloria a ti. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mí y a morir por mis hermanos. Tú pagaste la deuda, esa deuda que teníamos. Tú nos justificaste y fuiste a la cruz y derramaste allí tu sangre para limpiarnos de todo pecado. Hoy, Señor, nos acercamos a ti y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque hay cosas que no quiero o que no queremos dejar. Hay situaciones, personas o cosas que ocupan el primer lugar y no eres tú. Señor, en esta noche te pedimos perdón por eso. Que seas tú el centro de mi vida, que seas tú el centro de mi hogar, que seas tú el centro de la iglesia, del trabajo, de mi familia. Perdónanos, Señor, porque tú no quieres que compartamos las situaciones con lo que tú tienes para nosotros. Tú eres el único Dios quien merece honra y gloria. Estos otros dioses son dioses de minúscula, que no nos deja a estar en paz contigo, que no nos deja tener una relación plenamente contigo. Señor, hay muchas cosas que hay en mi vida que necesito cambiar. Yo sé que de tu mano lo podemos
lograr. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos perdones. Tú eres y debes ser el primero en mi vida, el primero en todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar otra alabanza al Señor y después tenemos un tiempo de oración para orar por nuestras necesidades.